Bueno, de esta manera continuamos en Inversión en el Sur. Como ven, de vez en cuando nos damos un lujito, por eso estamos hoy conversando con el señor Oscar Lieberman. Un poco para entender lo que va a pasar con la economía este año. Si bien hablar de todo el año, por supuesto, es muy jugado en este país, vamos a intentarlo en el día de hoy. Partiendo de lo que nos dejó 2018, una inflación, bueno, como todos saben, cercana al 48%, la inflación mayoritaria 70 y pico por ciento, el índice de la construcción también por las nubes. Oscar, ¿qué nos puede deparar este año? Cuando en realidad, bueno, acabamos de mencionarlo, lo que nos deja 2018 es una especie de bomba. Aparte de todo esto, una recesión impresionante, mucho desempleo, han subido todos los índices negativos. Bueno, sí, este es un año muy particular porque además va a ser un año electoral. Sí. Y es un año de final de periodo de un gobierno que, entre algunos errores importantes que cometió, hubo un error básico o nativo en lo que es el desempeño económico, que es no haber sincerado el efecto del desorden que tiene la economía, lo que llaman todos la herencia recibida. Sí, y ya es tarde para eso, ¿no? Sí, es tarde, pero es importante señalarlo porque se acumula también con esta gestión. Porque si se hubieran sincerado el desequilibrio, hubiéramos partido de la idea de reconocer que era prácticamente imposible resolver el desorden que tiene la economía en un solo periodo presidencial. Entonces, no se hubiera puesto una meta tan alta para después incumplirla, como pasó con este gobierno, que se caracterizó por eso, por perseguir metas de inflación que no pudo cumplir, perseguir metas de crecimiento que no pudo cumplir, perseguir metas de ordenamiento que no pudo cumplir. Y llegamos al final con un nivel de endeudamiento muy alto, que son de los grandes problemas que le quedan para la próxima gestión, con una batalla de la inflación que juega un último round este año, que apunta más a corregirla por el lado recesivo y algunas medidas... Sí, una recesión impresionante. Sí, y unas medidas que no son un programa económico, simplemente son casi un prerequisito, que es el equilibrio fiscal y la pauta de no emisión. Eso es lo mínimo que uno se puede hacer para combatir la inflación, el resto que lo haga la recesión y tratar de llegar medianamente ordenado, con una carga que no es indiferente a lo que pasa con la recesión, más hacia ordenar, trasladando el esfuerzo del sector privado por el lado de los tributos que por el lado de la racionalización del Estado. Oscar, con todo esto que mencionas, uno se pone a pensar en la enormidad del Estado, ¿sí? En lo grande que es el Estado, la carga que es el Estado para todos los que pagamos impuestos. Y en definitiva, cuando este gobierno asume con la idea de achicarlo, básicamente estamos muy lejos de eso, quiero decir, aquellos subsidios a las tarifas que se han dolarizado y después de la inflación, lejos de achicarse, se han aumentado, aumentan los planes sociales. Digo, al fin y al cabo, ese cambio de gobierno populista no fue. Seguimos, por lo menos a mi humilde entender, en un gobierno de tinte bastante populista. Probablemente el haber tenido estas metas altas, el no haber sincerado lo que se quería hacer y el no tener un programa económico consistente. Este gobierno no tuvo un programa económico general, tuvo que cambiar varias veces de líderes, tanto en el Banco Central como en el Ministerio, tuvo muchas diferencias entre las salas de gobierno y esto terminó haciendo que administre con un día a día que se parece mucho más en los resultados al gobierno anterior que a lo que se propugnaba desde el punto de vista ideológico cuando asumió. Lejos se ha transformado. Y además con un compromiso para el gobierno futuro, porque por ejemplo hoy este gobierno aumentó desde que llegó un 38% el endeudamiento. De ese endeudamiento que tenemos, por cada 100 pesos que te entran de endeudamiento, vos 30 lo estás gastando en subsidios, más otros 25 que gastás en subsidios al sistema previsional. Entonces, por supuesto que no se desactivó todo esto, y la única manera de desactivarlo es transformar el Estado, y para eso hay que primero partir de un diagnóstico que sea certero y que sea transparente. Esta idea de reconocer el tamaño del problema e instalarlo en la sociedad, independientemente del efecto electoral que esto cause. Si no se reconoce el tamaño del problema, nadie va a poder ir a buscar un plafón político para una solución que va a llevar mucho tiempo. Yo no me imagino una transformación como la que requiere la Argentina hecha en un periodo presidencial. La transformación del Estado que esto requiere, más toda la transformación tributaria, más el ordenamiento para que la Argentina pueda tener pautas de crecimiento sostenido, estamos hablando de por lo menos 2 periodos presidenciales. Justo me estás hablando del tributo, fue una de las banderas en la campaña, en las campañas de 2015. Lo mismo, lejos de achicar un poco
pesada carga que tenemos todos en cuanto a tributo, bueno, se han aumentado. Sí, claro. Y al final ningún sector está conforme. Es todo lo que le pasó a este gobierno. Empezó achicando el Estado en 6 meses y después desmadrándolo otra vez. Empezó quitando algunas retenciones y terminó no solo dando mayor presión fiscal, sino, como este último año, apoyando la recaudación básicamente en las retenciones y generalizando las retenciones de exportación. Ya no solamente pensando en la exportación convencional argentina, sino hasta en la de servicios, en la de tecnología. Entonces, eso es justamente no tener un programa y no haberlo podido llevar a cabo. Y entre otras cosas porque creo que este gobierno terminó creyéndose de alguna manera el mensaje que instalaron políticamente. Esta idea de vender de que el problema, la herencia recibida es grande, pero ya la tenemos controlada, no es tan grande, no hablemos de eso, hablemos del futuro. Creo que fue esclavo de creerse esa propia situación. El desequilibrio que tiene la Argentina, si uno lo miraba con sensatez, cualquier gobierno, no importa si era Macri o quién era, que hubiera asumido, se hubiera agotado todo el periodo entero presidencial sin haber terminado de ordenarlo. Entonces, sincerar eso hubiera sido clave para arrancar. Y después tener una política consistente con un buen programa económico donde el ala fiscal y el ala monetario trabajaran juntos. Los 2 primeros años, casi los 3 primeros años, tuvimos el ala fiscal recalentando la economía y el ala monetaria tratando de enfriarla. Claro. Y eso no genera resultados. La inflación que tenemos, la inflación siempre es un fenómeno monetario, no hay duda de eso, pero la inflación es un fenómeno monetario que tiene el origen en desequilibrios fiscales. Entonces, ¿por qué termina ahora el programa de déficit cero y de emisión cero? Porque están dándose cuenta que finalmente, si no para el desequilibrio fiscal y no dejan de convalidar desequilibrios con emisión, el tema de la inflación nunca se va a solucionar. Lo que pasa es que una cosa es hacer eso con un gasto chico o con una carga tributaria chica y otra con una grande. De acuerdo al tamaño del sobrepeso que le dejás para la foto a la persona, es como va a salir la persona en la foto. Es decir, si vos congelás la economía con un gasto ya transformado, con una presión tributaria baja, y ahí estabilizas, entonces eso te deja una performance de crecimiento. Si lo haces como en la situación como la que estamos ahora, lo que haces es sacar esta foto de cementerio, esta foto donde tenés la economía paralizada y donde con esta carga tributaria, este esfuerzo, difícilmente el sector privado puede arrancar. ¿Cómo puede ser que el FMI haya dicho que después del primer trimestre la economía empieza a crecer? Porque uno realmente no ve ningún indicio. Lo que uno se imagina, y no en el primer trimestre, por ahí más tirando al segundo semestre, que sería paradójico que justo sea el último segundo semestre, ¿no? Pero que también se cometió un error de ponerle fechas a estos objetivos. Uno tiene que buscar desempeños y demostrar con resultados, no poner un objetivo y tratar de llevar a la gente con el vamos y vemos, ¿no? El Fondo Monetario está más interesado que nosotros en que las cosas funcionen y en dar buenas noticias porque jugó muy fuerte a la Argentina. Es probable que el ordenamiento fiscal y que el ordenamiento monetario reduzca un poco la inflación y que esta reducción de inflación, más algunas otras medidas que hagan con un tipo de cambio que se está viendo atrasado y estable, permitan algún tipo no digo de florecimiento, ni siquiera de brotes verdes, algún tipo de mejoramiento en algunas actividades. Pero estamos lejos de pensar, no digo en crecimiento, en una recuperación general. Normalmente los planes de estabilización en la Argentina, los primeros 6 meses, lo que uno ve 8 meses, es un efecto de recuperación importante. Después el desafío es convertir esa recuperación en crecimiento. Acá ni siquiera nos estamos imaginando una recuperación general. Puede haber recuperación para algunos sectores, eso sí, pero no un fenómeno general y no algo que pueda influir sobre el desempleo y sobre fenómenos de la economía real. Estamos pensando también en fenómenos monetarios y cambiarios que tienen que ver más con el equilibrio que la Argentina tiene que hacer con este tamaño de deuda, con nuestros acreedores. Es probable que la Argentina siga recibiendo algún tipo de flujo de capitales y que pueda tener algún atractivo. Seguramente pero eso están bastante preocupados por lo social, por la parte social. Claro, eso nos acomoda desde el punto de vista monetario. No soluciona la economía real. La economía real, lo que estamos hablando de producción, de incrementar la actividad económica, de incrementar la producción industrial, de incrementar el empleo, eso es algo que está por ver. Si yo no pondría esperanzas de ver alguna señal positiva en el 2019 sobre la parte real de la economía. Se van a venir unas paritarias muy duras seguramente este año, en todo nivel. Sí, igual el tema paritarias... Pero ¿no? Al final se transforma en un círculo porque son paritarias, inflación, paritaria. Sí, creo que ahí creo que de alguna manera también va a primar la sensatez en el sentido de que realmente este va a ser un año con menor inflación. Realmente va a ser con menor inflación, salvo que se desmadren con el gasto y no respeten las pautas. Si respetan la pauta de equilibrio fiscal, va a ser un año con menos inflación. En un
año con menos inflación, parte de la madurez de una discusión es reconocer que el escenario cambió. Así como desde los gremios se discutía con el gobierno, ojo que ustedes se imaginan una inflación que no la están cumpliendo, entonces vamos con otra pauta porque el escenario cambió. Cuando el gobierno hablaba de inflaciones del 14, tenía inflaciones del 30, ahora es lo contrario, venimos de inflaciones del 50 hacia inflaciones más bajas. De cualquier manera, es insólito que a esta altura de las cosas estemos discutiendo inflación, algo que no pasa en el mundo, y que complica todo, porque te complicas toda la pauta salarial, te complica la pauta de crecimiento, te complica la política cambiaria. Es decir, si no se elimina la inflación, y ahí sí creo que el Estado argentino, ya no hablo de este gobierno, el Estado argentino, por las sucesivas administraciones que tuvo, se encerró en una situación en la que no tiene otra opción que hacer una transformación muy seria. Con este tamaño de Estado ya no importa si es equilibrado o desequilibrado. Es muy difícil generar una economía que tenga crecimiento, que le dé oxígeno al sector privado y que no genere inflación. Es muy difícil, diría casi imposible. Están buscándole alguna vuelta y de alguna manera anunciaron que probablemente se reactive la obra pública. Digo, Nación le saca dinero de ANSES para que las provincias le puedan pedir prestado a una tasa mucho más baja para poder continuar con la obra pública. Bueno, ahí hay unos vericuetos medio raros, pero en definitiva ese es el plan. ¿Es viable? Son cuestiones marginales para que algo de obra pública se haga. No podés dejar un país sin obra pública. Pero, por ejemplo, hoy te hablaba del endeudamiento, ¿sí? De toda esa deuda que toma el gobierno, de cada 100 pesos que le mandan de plata, 7 van a obra pública. Cuando normalmente la obra pública es típicamente una actividad que se financia con crédito, porque es de largo plazo y de mucho volumen. Bueno, probablemente que le puedan tomar al ANSES un poco, probablemente puedan resucitar algo de las PPP, pero, qué sé yo, lo que ves acá cotidiano es un buen reflejo de cómo estamos manejando la Argentina. Donde iba a haber una autopista, ahora tenemos una laguna. Entonces, bueno, creo que más o menos eso te está pintando el choque entre los deseos públicos y lo que sos capaz de materializar. Como siempre, nos vamos con una genial reflexión de acá, de Oscar. Remando nos vamos. Sí. Gracias. Al contrario, ustedes.